Bien, como sabéis, ayer tuvimos nuestra reunión ordinaria de Iglesia y hay algunas informaciones que pensamos que es bueno que sepáis y que tengáis presentes. Ayer hubo renovación de cargos y algunas personas que han estado sirviendo durante este tiempo en la Iglesia han dejado su responsabilidad y otras nuevas la han asumido. Entre los diferentes cambios, pues Ana Antón, que durante 3 años ha estado ejerciendo las labores de diácona secretaria de la Iglesia, deja su responsabilidad y Pepe López es el que asumirá ahora la responsabilidad de ser el diácono de secretario. Me gustaría pedirle a nuestra presidenta, al Joan, si, por favor, podries pregar per l'Anna, donar gràcies a Déu per el temps que ella ha estat amb nosaltres en la secretaria i també pregar per el Pepe perquè aquesta nova singladura que ara comença doncs pugui ser de benedicció per a ell i també per a la nostra església. D'acord? Si vols pregar per ells dos. L'Anna està allà, sí, i el Pepe també, estan tots dos. Els dos, que pasin. Les imponemos las manos. Amén. Gracias a los tres. Y hace un momento hemos cantado que Dios todo lo puede y creo que algunos de vosotros recordáis que estuvimos orando por el hermano de nuestra hermana Patria, que está en Cuba y es pastor y él tenía cáncer y nos estaba compartiendo nuestra hermana Patria que el Señor lo ha curado y el Señor lo ha restaurado. ¿Es así, Patria? Y bueno, pues queremos darle el reconocimiento al Señor. A veces oramos y luego no sabemos lo que ha pasado, pero en este caso sabemos que el Señor pues ha sanado la vida del hermano de nuestra hermana Patria y estamos contentos de que, como hemos cantado, el Señor todo lo puede y hemos visto su mano en la vida de su hermano. También, muy brevemente, deciros que ayer estuvimos informando en la reunión de Iglesia del pasado viaje a Cuba. Sabéis que, hermanos de nuestra Iglesia, económicamente hemos estado apoyando el trabajo bautista en Cuba y hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar allí y especialmente de estar con algunos de los pastores a los que hemos estado apoyando económicamente y de manera muy concreta con Pancho y Yamilé, 2 pastores que viven en Santiago de Cuba y que literalmente han estado capacitando y formando a centenares de líderes a través de la isla. Y es bueno ver lo que el Señor está haciendo gracias al apoyo económico que nosotros hemos podido dar durante estos años. También deciros que hemos renovado nuestro compromiso con la gracia de Dios para que puedan utilizar nuestro local de cultos, que también continúa nuestro compromiso con la llar Manel Pujadas. Y ayer pues estuvimos haciendo un poco de balance de la situación de la Iglesia y hacia dónde nos vamos a mover en el futuro. Poco a poco ya iréis teniendo pues más información al respecto. Dar las gracias a todos los que habéis estado colaborando en diferentes ministerios y habéis dejado los ministerios y a los nuevos. También desde el Consejo de Diáconos sentimos la necesidad de dar las gracias a la Iglesia por el esfuerzo económico. Hemos cubierto el presupuesto, el Señor nos ha permitido no solamente cubrir todas las necesidades, sino tener de más para poder bendecir y para poder apoyar económicamente. Queremos dar las gracias a todos por vuestro esfuerzo económico en este tiempo de crisis. El Señor ha ministrado todo lo que necesitamos y ha ministrado con abundancia para que también nosotros podamos bendecir a otros con nuestros recursos económicos. Bien, dicho esto, hay mucho más de la reunión de Iglesia, pero para no alargarnos más, a ver si consigo que funcione esto. ¿Funciona? Ahí está. Estoy predicando acerca de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el título de esta serie de sermones.
Y dejadme que os explique una anécdota, porque lo primero que quiero hablar es de cómo se reconoce a una iglesia. O sea, ¿cómo reconoces cuando una iglesia es iglesia? Algunos de vosotros podéis pensar, ¿es tan evidente? ¿Es tan claro que no hace falta predicar sobre eso? Pero las cosas nunca son tan evidentes como parecen. Y me gustaría explicaros una anécdota personal que va a suceder y que para mí tiene mucho significado. Para vosotros podréis decir que es una tontería, probablemente lo es. Para mí tiene mucho significado, pero ayuda a entender el tema de la identidad. Sabéis que yo siempre he hecho gala de ser aragonés militante y de estar muy orgulloso de que muchos son llamados y pocos escogidos. Y hace aproximadamente, 4 o 5 años, cuando estábamos haciendo una venta del piso de mi madre en Zaragoza, lo estábamos vendiendo a los hermanos para poder capitalizar, tener dinero, y así mi madre pudiera tener un dinero que le permitiera pues cubrir sus necesidades, y además de cubrir sus necesidades pudiera pagar la residencia en la que ella estaba. Hicimos esto. Cuando fuimos al notario para firmar, mis hermanos, resulta que ellos estaban bajo el derecho aragonés y yo estaba bajo el derecho catalán. Y yo dije, no, si yo soy aragonés. Y me dijo el notario, no, usted ya no es aragonés. Digo, ¿cómo que no soy aragonés? Me dice, jurídicamente usted ya no es aragonés, porque lleva no sé cuántos años fuera de Aragón y usted no ha declarado expresamente que quiere continuar siendo aragonés y, por lo tanto, está jurídicamente bajo el fuero aragonés. Y yo dije, pero no puede ser, vamos a ver, yo soy aragonés, no me va a decir usted ahora que no soy aragonés, dice, usted será lo que usted considere que es, pero jurídicamente usted es catalán y está bajo el derecho catalán y no aragonés, y por lo tanto ya no está bajo el derecho aragonés. Entonces se me planteó una gran crisis de identidad, porque ¿cómo se reconoce a un aragonés? O sea, ¿qué es aragonés? ¿Es el que jurídicamente está bajo la jurisdicción o el fuero aragonés? ¿O es aquel que se siente aragonés? Por lo tanto, y muchos de vosotros con la cuestión catalana podéis sentir lo mismo. Es decir, ¿qué define? ¿Cómo se reconoce a un aragonés? ¿Porque se siente aragonés, como es mi caso? ¿Porque ha nacido en Aragón, como también es mi caso? Pero resulta que jurídicamente no soy aragonés y soy catalán, fíjate tú. Entonces, uso esto para introducir el concepto de que no es tan fácil la cuestión de la identidad. Y el tema es cómo se reconoce a una iglesia. ¿Tú cómo sabes que una iglesia es iglesia? ¿Somos nosotros iglesia? Y parece que es una respuesta obvia, pero creo que no lo es. ¿Cómo se reconoce una iglesia? Por el templo. Es decir, cuando vas por la calle, ves un templo y dices, mira, eso es una iglesia, eso simplemente es un local que la gente utiliza para servicios religiosos. Pero hay muchos lugares en el mundo donde nuestros hermanos y hermanas en la fe no tienen ningún lugar donde reunirse. Por ejemplo, como os decía, en Cuba, cada vez que las personas llegan a 12, tienen que multiplicarse porque no les permiten abrir nuevas iglesias. Por lo tanto, si lo que hace a la iglesia es el templo, hay muchas iglesias que carecen de templo. Por lo tanto, no necesariamente el templo es el factor definitorio que hace que una iglesia sea iglesia. Si nos expropiara el gobierno esto, ¿seguiríamos siendo iglesia? Probablemente sí, porque esto simplemente es una facilidad. Esto simplemente es un local donde nos reunimos y no tiene nada de santo ni de especial. Nos podríamos reunir en un hotel, nos podríamos reunir en una escuela, nos podríamos reunir en un centro cívico. Lo que quiero enfatizar es el hecho de que, de la misma manera que el hábito no hace al monje, el templo no hace a la iglesia. Podemos estar en un templo y, sin embargo, no ser iglesia y no ser comunidad. ¿Es el hecho de que haya personas dedicadas a tiempo completo lo que define una iglesia? Es decir, que tengamos un pastor. Yo diría que tampoco. Nuevamente, en muchos lugares del mundo no hay personas dedicadas a tiempo completo y no tienen templos.
Cuando tuve la oportunidad de estar en China hace unos años y estar en contacto con la iglesia clandestina en China, la iglesia clandestina ni tienen pastores, ni tienen gente a tiempo completo, ni tienen librerías evangélicas, ni tienen seminarios, ni tienen templos porque no les permiten. O sea, no tienen nada de lo que nosotros consideramos esencial para ser iglesia. Tampoco tienen reglamento de orden interno, no tienen convenciones. O sea, ¿son iglesia? Son iglesias, sin duda. Por lo tanto, el hecho de tener personas dedicadas a tiempo completo tampoco hace que seamos iglesia. ¿Son los cultos? Lo que define una iglesia es el hecho de que nos juntamos para alabar al Señor. Yo diría que tampoco eso es esencial y definitorio de la iglesia. Si vosotros vais a las Escrituras una y otra vez, el Señor dice que este pueblo de labios me alaba, pero que su corazón está muy lejos de mí. Por lo tanto, podemos tener cultos, ¿no? Podemos decir dulce oración, y no venir a la reunión de oración. Entonces, es una contradicción. El culto no hace a la iglesia, evidentemente. El hecho de que cantemos dulce oración no quiere decir que creamos en la oración. Por lo tanto, el culto tampoco hace a la iglesia. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Es decir, lo externo no necesariamente define a la iglesia. Las estructuras, los procesos, los reglamentos, tampoco eso. Por lo tanto, ¿cómo podemos reconocer a una auténtica iglesia? Hemos dicho que el templo no hace a la iglesia, el tener personas a tiempo completo no hace a la iglesia, los cultos no hacen a la iglesia, las estructuras, los procesos y los reglamentos tampoco definen a la iglesia. Es decir, que podemos tener todo eso y no ser iglesia. Podemos tener todo eso que he mencionado antes, procesos, estructuras, reglamentos, cultos, personas dedicadas a tiempo completo y un local, y sin embargo no ser iglesia. Y aquí vuelve la crisis que yo os estaba comentando antes de cuando uno cree que es y no es. Cuando uno está convencido y se siente, pero sin embargo, tristemente, ya no lo es. Por eso, ¿cómo es posible definir lo que es una iglesia? ¿Qué es lo que realmente define a una iglesia? Y este es el segundo punto que quería compartir de mi sermón. Lo que define a una iglesia es, si me permitís la expresión, su ADN. Ya sabéis que el ADN es la auténtica huella de identidad de una persona. El ADN es lo que nos diferencia a unos de otros. Más que las huellas dactilares, el ADN es la auténtica y genuina prueba de nuestra identidad. El ADN es lo que define que Félix Ortiz sea Félix Ortiz y aunque comparta una gran cantidad de ADN con Andreu Ortiz, su hijo, o con Mario Ortiz, su hermano, o con Melchor Ortiz, su padre, es lo que me hace a mí único, diferente, singular de todos los demás Ortices. El ADN es lo que realmente define nuestra identidad. Por eso vosotros sabéis que el ADN se utiliza para las pruebas de paternidad. Hay gente que dice, este señor es el padre de mis hijos. Y fíjense el parecido que hay entre el hijo y el padre. Sí, pero eso no quiere decir nada. Finalmente es la prueba de paternidad basada en el ADN la que define de si realmente es el padre y es el hijo o no. El parecido, la similaridad, el que tengan el cabello igual, los mismos ojos, la misma mirada, incluso rasgos de carácter, no garantiza nada. También vosotros sabéis que cuando hay una catástrofe y a veces los cuerpos, los cadáveres quedan irreconocibles, la prueba del ADN es lo que permite establecer la auténtica identidad. El ADN nunca miente. Ha habido personas que han sido excarceladas después de haber tenido que pagar por un crimen que no habían cometido y la prueba del ADN ha verificado que o eran culpables o que eran inocentes, porque el ADN, como el algodón, nunca engaña. El algodón nunca engaña y el ADN nunca engaña. Lo que estoy tratando de comunicaros es que lo que nos define a nosotros como Iglesia Evangélica Bautista Bonanova, si somos o no somos iglesia, desde el punto de vista bíblico, desde el ADN que la Escritura enseña, no es el que tengamos un templo, ni que tengamos un pastor, ni que tengamos cultos, que cada vez tenemos menos, ni siquiera que tengamos procesos y reglamentos. Lo que realmente nos va a definir como iglesia es que tengamos el ADN bíblico
Y si no tenemos el ADN bíblico, podemos tener todo lo demás, y os digo en el nombre del Señor que no somos iglesia. Pero si tenemos el ADN, puede ser que nos falte todo lo anterior, y realmente sí que seremos iglesia y sí que seremos comunidad, porque lo que nos define es el ADN y no lo externo. ¿Lo estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, no nos queda más que definir cuál es el ADN bíblico. Es decir, cuál es el ADN de la Escritura. Después os lo daré impreso, pero si os lo doy ahora, no me vais a hacer ni caso. Os pondréis todos a mirar el papelito y no me haréis caso y no me seguiréis en la explicación. Pero para mí, el ADN bíblico es lo que hemos estado hablando estos días de esta triple dimensión de la Iglesia. Cuando un grupo de gente, como somos nosotros, cuando en un grupo de gente podemos identificar estos tres componentes o estas tres dimensiones, verdaderamente somos Iglesia. Y si estas tres dimensiones no están presentes, ni el templo, ni el pastor, ni los cultos, ni los reglamentos nos hacen Iglesia. Estas tres dimensiones son la dimensión vertical, que Cristo se ha formado en nuestras vidas. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. La dimensión vertical es que cada día seamos más y más como Cristo. Eso se expresa en el hecho de que el Señor sea el Señor de nuestra vida. No solamente sea el Señor del domingo, sino que sea el Señor del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado. Precisamente hoy lo hablábamos con Mitchell mientras tomábamos un café. El Señor quiere ser el Señor de todas y cada una de las áreas de la vida. Eso se manifiesta por una comunión diaria, por una búsqueda del Señor y por una espiritualidad que hace que las actividades del cada día sean santas. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Luego está la dimensión externa. La dimensión externa es la dimensión de servicio a un mundo necesitado. El Señor Jesús en Juan, capítulo 20, versículo 21, dijo lo siguiente: como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes, así yo os envío a vosotros. La dimensión externa es la construcción del reino de Dios mediante la proclamación del Evangelio y la demostración del Evangelio. La demostración del Evangelio quiere decir nuestras obras de amor, nuestras obras de misericordia y nuestras obras de justicia para un mundo necesitado. Y el vivir como agentes de restauración, esta cantinela que un día tras otro, yo os recuerdo. La dimensión vertical, la dimensión externa y luego la dimensión interior. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice que nos debemos de estimular mutuamente al amor y a las buenas obras. El amor es la búsqueda del bien del otro, la búsqueda intencional, sacrificial, la búsqueda incondicional del bien del otro, y las buenas obras es hacer el bien. Pablo, escribiendo a Tito, dice que Cristo ha muerto para rescatar a un pueblo que sea celoso de hacer el bien. ¿A dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es que si vamos a trabajar el tema de la Iglesia, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el ADN de una Iglesia. Y hemos de tener muy claro de que podemos estar aquí sin ser Iglesia, que este local no nos define como Iglesia, que tener una persona delante, sea yo o sea otra, tampoco nos define como Iglesia, que tener cultos tampoco nos define como Iglesia. Todo eso es superficial, ni los reglamentos, como os decía antes. Lo que nos define como Iglesia es el ADN de Jesucristo en nuestras vidas. Y el ADN es este compromiso con Dios, este compromiso con un mundo necesitado y este compromiso de los unos con los otros. Eso me hace pensar que algunos de los que estamos aquí sí que somos Iglesia y otros no. Somos Iglesia aquellos que compartimos este triple compromiso. Estamos comprometidos con el Señor, estamos comprometidos con un mundo roto, y estamos comprometidos los unos con los otros para acompañarnos en este viaje del seguimiento de Jesús. Pero tal vez otros no somos Iglesia. Otros no somos Iglesia porque no participamos de este triple compromiso. Y es igual si estamos en el libro de membresía.
Algunos de vosotros podéis ser iglesia con nosotros, aunque no estéis en el libro de membresía, y otros están en el libro de membresía y no serlo, porque no tenemos el ADN de Jesucristo. Y el ADN de Jesucristo es el ADN del compromiso con el Padre, el compromiso con el mundo y el compromiso con aquellos que me has dado. Y yo quiero que estén conmigo aquellos que tú me has dado. Y ese triple compromiso es el que a nosotros nos convierte verdaderamente en iglesia. Siempre ha sido igual, esto no es nada nuevo. Siempre ha habido dos geografías que a veces se han superpuesto, a veces han diferido, y es la geografía de Dios, que Dios mira el ADN, Dios conoce el cada uno de nosotros y Dios verifica el ADN, y luego está la geografía externa, lo que nosotros podemos ver, lo que podemos valorar y lo que podemos apreciar. Pero lo que realmente define la identidad es el ADN. Y esto nos lleva al último punto del sermón, y es el punto de la aplicación. Y cuando agarramos estas tres dimensiones, permitidme que vuelva, cuando cogemos estas tres dimensiones, a mí me viene una pregunta, y es, piensa en tu vida a nivel individual y personal, cada uno de los que estamos aquí, piensa por un momento. ¿Cuán evidente es el ADN de Jesucristo en tu vida? Si tuvieras que valorarlo de 0 a 10, siendo 0 muy poco evidente y 10 muy evidente, ¿cómo te valorarías? ¿Cómo te valoraría el Señor? ¿No? ¿Cuán evidente es tu compromiso con el Señor? No sino real y auténtico, de búsqueda de comunión con Él, de permitir que Él sea el Señor de cada área de mi vida. ¿Cuán evidente en tu vida es el compromiso con un mundo necesitado? ¿Y eres de edificación? ¿Eres de estímulo y de apoyo para tus hermanos o eres piedra de tropiezo? El compromiso interno. Y luego como comunidad, si tuviéramos que valorar esta comunidad, ¿cuán evidente es este triple compromiso? ¿Somos una comunidad comprometida con el Señor? A juzgar por el culto de oración, yo diría que no, ¿verdad? Una realidad. Es decir, podemos cantar de que Dios todo lo puede, podemos cantar la dulce oración, pero después no participar en la oración comunitaria. Entonces, esta contradicción tenemos que asumirla y enfrentarla. Es una realidad que tenemos como comunidad. La lectura de la palabra es un síntoma, a juzgar por el tiempo que Rebeca nos ha dicho, agradezcamos al Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si realmente de la abundancia del corazón habla la boca, o hay mucha timidez o hay mucha escasez. Pero esto es una realidad, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto como comunidad el compromiso con el Señor? ¿Hasta qué punto como comunidad el compromiso con un mundo roto? Yo sé que muchos de vosotros estáis fuertemente comprometidos con un mundo roto y sé que pagáis un precio alto y que camináis la milla extra. Y de parte del Señor os doy las gracias, porque el servicio a un mundo roto es un servicio directo al Señor. Y finalmente, como comunidad, ¿cómo está nuestro compromiso mutuo, ¿no? Somos de estímulo, de apoyo para el otro. Nuestra presencia realmente es un estímulo para que el hermano tire adelante. Lo animamos en la fe, en su caminar. Esto es lo que realmente nos hace iglesia. Nada más, ni nada menos que esto es lo que nos hace iglesia. Y creo que es algo que tenemos que muy seriamente pensar y plantearnos, a nivel individual y a nivel colectivo. ¿En qué medida este triple compromiso es real en mi vida? Si no ves síntomas de esto en tu vida, si no lo vemos, hemos de planteárnoslo muy seriamente. Porque estamos, pero tal vez no somos. Y como comunidad podemos tener el templo más lindo del mundo, podemos tener buenas estructuras, pero no necesariamente eso es lo que nos hace comunidad. Lo que nos hace comunidad es el ADN de Jesucristo en nosotros. A mí me gustaría pediros que pudiéramos tener un momento a nivel personal e individual. Yo soy plenamente consciente de que podéis reaccionar a mis palabras. O sea, lo entiendo. Yo soy humano como vosotros y no soy de plástico.
Yo sé que a lo mejor lo que yo digo, reaccionáis no porque no sea verdad, sino porque lo digo yo. Y no todos tenemos la misma química, ni todos nos vemos de la misma manera. Pero yo no quiero que escuches mi voz. No quiero que... A mí me puedes descalificar, y lo puedo entender, pero yo quiero que escuches la voz de Dios hablando a tu corazón. ¿Qué te dice Él acerca de cómo en tu vida esto se ve? Pues lo importante no es lo que yo te pueda decir, lo importante es lo que el Señor puede decir a tu corazón. Y si Él te está diciendo algo, ¿cómo vas a responderle a lo que Él te dice? Porque de cómo respondas dependerá de que tu corazón se vuelva más sensible al Señor o, contrariamente, se endurezca un poquitico más, ¿verdad? Vamos a tener, si os parece, este tiempo a nivel individual, personal. Escuchad la voz del Señor. Yo os pido de todo corazón y os pido en el nombre del Señor que, como dice la Escritura, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Sí, Senyor, moltes gràcies perquè, com diu molt bé la teva paraula, mitjançant l'apòstol Pere, tu ens has donat el privilegi de ser participants de la naturalesa divina i de que el teu ADN estigui implantat en nosaltres. Senyor, ajuda'ns a desenvolupar-lo perquè puguem ser com a individus i puguem ser com a comunitats, com a comunitat, en aquest cas, realment una comunitat que pugui reflectir i en la que pugui ser evident, Senyor, l'ADN del Crist. T'ho preguem en el nom del teu fill. Amén. Un par de cosas. Una, ahí tenéis, si luego lo deseáis, este esquema, que puede ser un esquema que nos puede ayudar durante estos próximos meses. Con la ayuda del Señor, la idea es ir predicando y desarrollando estos temas. Y después, lo que os he dicho sobre la identidad aragonesa, eso que quede aquí, que no se esparza. Eso es un secreto que compartimos simplemente entre nosotros, que os he compartido en la intimidad, como Agnar hablaba catalán, ¿verdad? Solamente en la intimidad. Bien.